Bueno, entonces sigamos en solución de ecuaciones diferenciales, transformable a variables separables. Y vamos a empezar el caso de las homogéneas. Las homogéneas son ecuaciones transformables a variables separables. Además, puede ser que desde el principio ya sea de variables separables. Y aparte de eso se pueda transformar. ¿Sí? Si es de variables transformables, pues uno no las transforma. Bueno, entonces para ecuaciones diferenciales homogéneas. Bueno, vamos a decir lo siguiente, que una ecuación diferencial, bueno, eso depende de cómo está escrito, es homogénea si cumple con cierta condición. La ecuación en sí, en la teoría se la pueden dar de dos formas, ¿no? Podría tener una ecuación, escribir de una de las dos ecuaciones, se la pueden dar de la forma de diferenciales. ¿Sí? O puede venir de la forma de y de x igual a f de xy. Entonces podemos definir homogénea para cada uno de los casos. ¿Sí? Voy a colocar aquí numeración mejor. Forma 1 y forma 2. Vamos a decir que 1 es homogénea si m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Y si está escrita la forma 2, vamos a decir que es homogénea si f es homogénea de grado 0. Bueno, entonces si uno mira la definición, pues quedan las mismas. Entonces que la ecuación sea homogénea depende de que las expresiones que la conforman sean homogéneas. Las expresiones que las componen son funciones de dos variables. Entonces tocaría analizar qué quiere decir que una función de dos variables sea homogénea y qué quiere decir eso del grado. ¿Sí? Entonces cuando entendamos eso, pues podemos hacer ya ejemplos de ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar eso. Cuando una función de dos variables es homogénea. Vamos a escribir aquí funciones de dos variables homogéneas. Bueno, entonces vamos a decir que una función h puede ser xy es homogénea si para algún parámetro t bueno, y un valor de n que va a ser el grado, un valor n que pertenece a los reales, que es el grado, se cumple lo siguiente. Entonces, vamos a tomar la expresión h y donde están las componentes x y y, vamos a agregarle algo, vamos a agregarle el parámetro t. Bueno, eso cambia la función, ¿no? En vez de x y y, pues trabajamos con tx y ty. La dinámica es que cuando usted haga ese cambio, usted debe tratar de sacar la t, de factorizarla. Pero en ese proceso puede ser que se le enrede un exponente. Esa es la n.
Si es capaz de, si es capaz de sacar la t, que nos quede como estaba antes, entonces la función es homogénea. Esa es la idea. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Esto puede definir para funciones de una variable, de 3 variables, 4 variables, las que sean. Pero nosotros la necesitamos exclusivamente para 2 variables. Entonces podríamos considerar, por ejemplo, voy a colocar aquí unos ejemplos sencillitos. Llamemos h de xy la función x por y más y al cuadrado. Bueno, esta es una función homogénea. ¿Cómo sabe uno que es homogénea? Pues coloquémosle la t. Entonces nos quedaría h de tx, dy. Y reemplazamos. Donde está la x escribimos tx, donde está la y escribimos ty. Esto nos va quedando tx que multiplica a ty más ty al cuadrado. Objetivo, sacar de ahí la t. Entonces, aquí podemos hacer operaciones. En el primer producto podemos sacar un t al cuadrado. Nos quedaría aquí y. Y acá al distribuir la potencia nos quedaría t al cuadrado y al cuadrado. Y como nos quedó la misma t, en este caso t al cuadrado, se puede sacar factor común sin ningún problema. Entonces salió la t de la expresión. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó aquí la función h. Es por eso la ecuación es homogénea. Y como salió con un cuadrado, pues es homogénea de grado 2. ¿Sí? Ahí dice que el grado puede ser cualquier número real, ¿no? O sea, puede ser 0, puede ser negativo. Entonces, la conclusión es que es homogénea de grado 2. Otro ejemplo. Podríamos considerar la función, llamémosla. Qué pena, puedes subirlo un poco, es que ahorita en los que copió. Ahora, suba, ahí ya le digo, no, no alcancé a copiar algo. Ahí. Listo. Listo. Bueno, otra función, llamémosla, no sé, g. Y podríamos colocar, no sé, x por y. También similar a la de ahorita. Más dicho, la de ahorita sin el cuadrado, en la y. Esta ecuación que tenemos ahí es un ejemplo, una ecuación, de esa función que tenemos sería una función no homogénea. ¿Sí? Entonces, si volvemos a hacer el mismo proceso, no vamos a poder sacar la t. En la pantalla. Volvemos a reemplazar. ¿Dónde está la x? Tx. ¿Dónde está la y? Dy. ¿Sí? De la primera expresión podemos sacar un t al cuadrado. Pero de la segunda ya no podemos sacar el t al cuadrado. Simplemente una t. Acá sí vamos a factorizar. No, por mucho se puede factorizar solo una t. Nos quedaría t, xy más y. Es decir, que no logramos el objetivo de poder sacar completamente la t. Esto que nos quedó aquí es diferente de g.
Entonces, no se logró sacar la T. Entonces, ¿por qué no se logró sacar? Bueno, porque al hacer operaciones, aquí sale el T al cuadrado y aquí no salió igual. Debería haber salido igual, ¿no? Tal como pasó arriba. Bueno, entonces, ¿aquí qué faltó? Ah, faltó el cuadrado que estaba acá. Como no tenía el cuadrado, entonces no se pudo. Bueno, ahorita vamos a ver el álgebra de las homogéneas y con eso no es necesario estar colocando la T cada ratico. Otro ejemplito así. Sencillo. Por ejemplo, podríamos tener la función, voy a llamar f, logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y sobre la raíz de x por y. Esta sí va a ser homogénea. Bueno, esta función tiene logaritmo, ¿no? Cuando aparecen logaritmos exponenciales o trigonométricas, es muy complicado que sea homogénea. La única forma que sea homogénea es que la parte del logaritmo exponencial o trigonométrica sea homogéneo de grado cero. ¿Qué quiere decir homogéneo de grado cero? Pues prácticamente que la t se cancele, ¿sí? Porque dentro de esas funciones, ¿cómo podríamos sacar una t? No se podría, ¿sí? En este caso sí se va a poder. Pues vamos a mirar qué pasa. Es donde está x, de x. Donde está la y, de y. Bueno, entonces arriba, dentro de un logaritmo, la t no lo puedo sacar así como así. Mejor dicho, no sale. Pero aquí ven es que hay otro logaritmo de apoyo y podemos aplicar propiedades del logaritmo. Logaritmo de la diferencia es el logaritmo de la división, ¿no? Esto se puede escribir como el logaritmo de tx sobre ty. Y abajo podríamos ir haciendo algunas operaciones. Entonces abajo aparece un t al cuadrado, xy raíz. Bueno, arriba estamos de buenas porque cuando se escribió esta forma de logaritmo, t con t se cancelan. Entonces la partecita de arriba, el numerador, podríamos decir que sí nos quedó homogéneo. Nos quedó homogéneo de grado cero, porque desapareció la t. ¿Sí? Entonces, bueno, ya cancelamos la t, podemos devolvernos a la versión que estaba antes. ¿Sí? Y podríamos decir, en cierta forma, que esa partecita salió en t a la cero. O sea, si la función fuera simplemente el numerador es homogéneo de grado cero. ¿Sí? Pero, Profe, sí, señor. la T que queda abajo, no. Bueno, ahora vamos a mirar la t de abajo. Listo, profe. Bueno, ya abajo hay que sacar la t. Podríamos hacer operaciones. Podríamos tratar de separar. No siempre se pueden separar, ¿no? O sea, vamos a escribir aquí algo. Si usted tiene raíz de a por b, ¿sí? A veces eso es igual a raíz de a por raíz de b. A veces. O sea, del lado izquierdo al lado derecho, tal como está, a veces se puede escribir. No siempre. O sea, esto no es una implicación. Del lado derecho al lado izquierdo, siempre se puede hacer eso. ¿Sí? Entonces, algo que uno debe saber aquí es que en la matemática las igualdades no son tan iguales. Por lo general solo funcionan para un sentido. Y para el otro lado, funcionan con ciertas restricciones. Tenga en cuenta que la matemática apoya la unión. Aquí lo que estamos tratando es de separar, ¿no? Y aquí están separados y lo estamos uniendo. Entonces la matemática dice, ah, no, eso no tiene problema. Pero separar cada uno por aparte, puede ser que cada uno por aparte no exista. Puede ser que esta expresión, bueno, puede ser que A sea negativo y B sea negativo. Cuando usted los multiplica, entonces da positivo, existen, pero por separado no. ¿Sí? Entonces acá toca mirar si se podría separar.
En este caso sí se va a poder separar. Esto se va a poder escribir como la raíz de t al cuadrado por la raíz de xy. Bueno, ¿por qué se pudo separar? Porque es que cada uno por aparte existen. Logaritmo de raíz de xy existe porque ese señor ya estaba desde el inicio. Y el otro señor también existe porque está elevado al cuadrado. Ahora pregunta el millón, ¿a qué es igual la raíz de t al cuadrado? Más o menos t. ¿Sí? Podríamos decir que sí. Entonces, la raíz de t al cuadrado, lo voy a escribir aquí mejor como fórmula. Usted tiene, ahora voy a escribir aquí abajo, que quede más espacio. La raíz de, bueno, al cuadrado. Esto es valor absoluto de a. Pero si usted tiene al contrario, es decir, raíz de a elevado al cuadrado, eso nos daría, bueno, también lo podría llamar valor absoluto de a. Pero, como lo primero que está es la raíz de a, se debe suponer que a ya es positivo. Por lo tanto, su valor absoluto sería a. Es decir, que cuando está primero la raíz y luego el cuadrado, usted podría hacer el cuento ese de cancelar cuadrado con raíz. En cambio, cuando está primero adentro del cuadrado y afuera la raíz, eso no se pueden cancelar. Eso es valor absoluto. En este caso lo que tenemos es valor absoluto de t. ¿Sí? De t no nos dice mayor cosa, simplemente es un parámetro. Entonces, bueno, pues pongámosle restricción a ese parámetro. Entonces, vamos a suponer, vamos a tomar t mayor a 0. ¿Sí? Nosotros le colocamos esa restricción. Y con esa restricción, su valor absoluto pues es t. Entonces esto nos quedaría como logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y sobre, bueno, y podemos sacar el t. Entonces el t sale de la expresión. Y entonces ahora sí aquí adentro, ¿qué nos queda? Nos queda nuestra función que la estábamos llamando función f. Entonces logramos sacar de la función la t. Entonces es homogénea. ¿De qué grado? Pregunto. De grado medio. No le veo ese exponente a la t. De menos uno. De grado -1. Es homogénea de grado -1. Eso sí. Bueno, por lo general uno no se la pasa colocándole la t. Hay formas más sencillas de mirar que es homogénea. La t en realidad se aplicaría cuando usted tiene funciones logarítmicas, funciones exponenciales o funciones trigonométricas. Y repito, la única forma que esos señores sean homogéneos es que la t se pueda cancelar. La única forma que salga, que se cancele. Entonces, necesitamos que la expresión trigonométrica, exponencial o logarítmica sea homogénea de grado 0. ¿Y eso cómo se logra? Teniendo un cociente entre las variables. En este caso, cuando aplicamos la propiedad del logaritmo, nos queda un cociente y por lo tanto se pudo simplificar. ¿Sí? Entonces, si usted no tiene un cociente, no se van a poder cancelar. No va a ser de grado 0. Es necesario que las variables se estén dividiendo. Bueno, ahí es donde uno podría aplicar la t. Pero para el resto de cosas, lo que uno hace es trabajar un poquito el álgebra de las funciones homogéneas. En matemáticas, cuando usted define una nueva expresión para una función, usted le mira el álgebra. Oiga, ¿qué pasa con la suma? ¿Qué pasa con la multiplicación por escalar? ¿Qué pasa con el producto? ¿Qué pasa con el cociente? ¿Qué pasa con la composición? ¿Sí? Entonces usted le mira el álgebra. Entonces vamos a mirar el álgebra
de las funciones homogéneas. Y con eso nos queda más fácil hacer ejercicios. Bueno, entonces vamos a partir de dos funciones homogéneas. Entonces, sean m y n homogéneas de grados, y pongámosle grados a cada una. A m, m minúscula, y a n, n minúscula, respectivamente. Bueno, entonces miremos qué pasaría de pronto con la suma. ¿Sí? Si yo sumo funciones homogéneas, tengo una función homogénea. Entonces podríamos pensar un momentico. Si le coloco la t, yo sé que de aquí podríamos sacar, como es de grado m, debería salir un t a la m. Y este señor es de grado n, debería salir un t a la n. Y las funciones las estamos sumando. Y la idea es poder sacar de toda la expresión la t. Entonces, deberíamos factorizar, ¿no? Parecido a lo que teníamos aquí en los ejemplos. Aquí los dos primeros que hicimos habían suma, ¿no? Aquí con t al cuadrado, aquí un t al cuadrado. Y se pudo factorizar bien. Aquí un t al cuadrado, aquí un t. No se pudo factorizar bien. Entonces, la pregunta del millón es aquí, ¿cuándo voy a poder factorizar bien la t? Cuando m y n son iguales. Muy bien. Entonces, para que la suma de homogéneas sea homogénea, necesitamos que sean del mismo grado. Esa es la condición. O si no, no. Entonces, la suma es homogénea siempre y cuando sean del mismo grado. O sea, m sea igual a n. Y en ese caso es de grado m o n. Al fin de cuentas son iguales. Cuando yo digo suma, en la suma también aparece la resta, ¿no? Entonces, mn es homogénea si y solo si m es igual a n. Y en este caso nos va a dar homogénea de grado m o de grado n, cualquiera de las dos. Entonces, si no tienen el mismo grado, no van a ser homogéneas. Así de sencillo. No, esa es la suma. Multiplicación por escalar. ¿Qué pasa si usted tiene una homogénea y la multiplica por un número, un escalar? Por ejemplo, ¿qué pasa si a m lo multiplica, a tomar primero el escalar? Entonces, sea k que pertenece a los reales. Obviamente, si usted va a multiplicar por un escalar, ese escalar debe ser diferente de 0, ¿no? Si usted multiplica por 0, pues se anula la función. Y nos quedaría una función constante. Oiga, ¿las funciones constantes son homogéneas? Pues yo supongo que sí, ¿no? De grado cero. No, porque no está en la función principal. Eso, bueno. Si la función es constante, no importa la t que yo coloque, siempre va a dar lo mismo, ¿no? Pero entonces podríamos decir que si sacamos una t a la 0 y por eso no se ve. Entonces si las constantes son homogéneas de grado 0. Bueno, entonces sea k que pertenece a los reales, obviamente con k diferente de 0 para que no vaya a anular la función. Y entonces vamos a tomar la función, por ejemplo, la m, y la vamos a multiplicar por k. Pregunta del millón. ¿Ese k afecta a m en el sentido de que ya no sea homogénea? Por el lado del m, sabemos que podemos sacar un t a la m.
y quedaría algo así. Aquí el K afecta poder sacar el T a la M. No, profe. No, simplemente pues cambio aquí las posiciones, quedaría T a la M y nos queda acá M. O sea, se pudo sacar bien. El escalar no afecta que la función sea homogénea. Sigue siendo homogénea y bueno, es homogénea este producto, la multiplicación por escalar y el grado se preserva, ¿no? Entonces, es homogénea y de grado M. De hecho, la única que tiene problemas es la suma. El resto no van a tener problemas. Aquí lo que vamos a analizar es el grado, ¿sí? Porque esto se comporta muy bien. Producto. Es el producto de homogéneas que es homogénea. Tomamos M y la multiplicamos por N. ¿Sí? Sabemos que la primera saldría T a la M. Y de la segunda saldría T a la N. En total, podemos factorizar la T, pero nos quedaría T a la ¿cuánto? ¿Cuál sería el grado? M más N, muy bien. Ya me escribieron en el chat. Sencillo. Y para el cociente, pues vamos a tener algo similar, ¿no? Cociente. Cociente de homogéneas es homogéneo. Por ejemplo, podríamos tener M sobre N. ¿Sí? De la primera sabemos que sale un T a la M. Y de la otra sale un T a la N. La que sí pudo salir la T. Grado. M menos N, muy bien. ¿Sí? Entonces, el álgebra de las homogéneas, entre más operaciones se cumpla, va a ser más cómodo trabajar con el álgebra. ¿Sí? Cuando una operación, cuando una operación o una definición cumple bastante álgebra, es fácil y es bastante agradable trabajar con ella. Cuando no, es complicado. Ejemplo de cosas complicadas, las integrales. ¿Sí? La integral no cumple propiedad para el producto, no cumple propiedad para el cociente, solo cumple propiedad para la suma y la multiplicación por escalar. Por eso hacer integrales es complicado. La derivada tiene propiedades para todo. Por eso derivar, entre comillas, es fácil. Porque si usted le da un producto, usted lo puede derivar. Si usted tiene un cociente, usted lo puede derivar. Si tiene una composición, regla la cadena. ¿Sí? Entonces tiene bastantes fórmulas. Entre más álgebra se cumpla, más fácil trabajar. Más cosas se pueden hacer por lo menos. Bueno, composición. Composición entre funciones de dos variables no se puede, ¿no? Se puede componer dos funciones de dos variables. Se puede componer una función de una variable con una de dos. Pero aquí, en vez de composición, bueno, voy a escribir aquí simplemente. Esta es una especie de composición. Podríamos tener la función m. A colocar aquí las variables. M como función interna y de función externa simplemente una función potencia. Mejor dicho, vamos a tomar a m y lo vamos a elevar a un exponente. Ahí hay una composición de funciones. Externamente está trabajando la función t a la p.
internamente está la función m. Entonces ahí hay una composición. Bueno, si tomo a m y lo elevo a la p, eso es homogéneo. ¿De qué grado? M por P, muy bien. Se multiplican. Ah, claro, es como propiedad de potencias, ¿no? De M sale un T a la M. Y esto lo tenemos elevado a la P. Eso es T a la M por P por MP. La función original era M a la P. Es decir, pudo salir. Se multiplican los exponentes, digamos, en cierta forma. Como si el M tuviera un exponente M minúsculo. Entonces, teniendo el álgebra de las funciones homogéneas, con eso queda más fácil hacer algunas pruebas. Entonces, con eso no tiene que estar colocando la T. Entonces, hagamos ejemplo ya aplicando álgebra. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar, vamos a tomar aquí una función así como medio bonita. Podríamos tener, no sé, g de xy igual, no sé, coseno, pero trigonométrica. Para que sea homogénea, debería ser esa partecita homogénea de grado 0. Listo, arreglado. Por x al cuadrado más x raíz de x al cuadrado más y al cuadrado sobre ¿qué más le agregamos acá? Listo. Esta es homogénea. Bueno, aquí lo que lo ponen a pensar sería la parte de la trigonométrica, ¿no? Pero es y sobre x. Si usted le agrega el t se cancela. Entonces la parte de la trigonométrica, ese señor solito, es homogénea de grado 0, ¿no? Grado 0. Porque la t se cancela. Ahí es donde estaríamos pensando en la t. De resto, simplemente trabajar x al cuadrado. X al cuadrado es homogéneo. ¿Sí? X al cuadrado es homogéneo ¿de qué grado? De grado 2, muy bien. Dentro de la raíz tenemos x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Dentro de la raíz tenemos dos funciones homogéneas del mismo grado, ¿no? Una es grado 2, la otra es grado 2. La suma da grado 2. Y afuera tenemos aquí grado 1. Ahora, lo que está dentro de la raíz, que es de grado 2, bueno, está con la raíz, o sea, está elevado a la 1/2. Entonces, ¿qué pasa cuando está elevado a la 1/2? Entonces, ¿cómo afecta esta raíz a este señor? Si usted tiene función homogénea de grado 2 elevado a la 1/2, y más, ahí se alcanza a ver la propiedad. Homogénea elevado a la algo. Muy bien, lo vuelve grado 1.
¿Sí? En cierta forma, bueno, ¿cómo podría escribir esa partecita? Bueno, es como si usted tuviera 2 elevado a un medio y usted los multiplica. ¿Sí? No es que estemos sacando raíz cuadrada de 2, ¿no? Entonces, lo que tenemos arriba es que usted va a multiplicar la potencia con el grado. Y eso nos da grado 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos grado 1. Ese es el resumen de la parte de la raíz. Y el producto entre grado 1 y grado 1 se suma. Esto nos da grado 2. Y el primer producto era grado 2 y grado 0. Entonces se suma. Nos da grado 2. ¿Qué hacemos con esos dos de grado 2? Pues lo estamos sumando. Y para que la suma sea homogénea, tienen que ser homogéneos. Entonces, este señor sí es homogéneo. Entonces, arriba, en resumen, nos quedó homogéneo de grado 2. Ahora, abajo, ¿qué tenemos? Tenemos grado 1, grado 2, producto, grado 3, grado 1, grado 2, producto, grado 3. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos restando. Entonces, arriba, grado 2, abajo, grado 3. Cociente, queda homogéneo. ¿De qué grado? De grado -1. ¿Sí? Voy a colocar aquí simplemente grado 2 en palabritas y abajo grado 3. Entonces, el resultado, grado -1. La función es homogénea. Esa es la conclusión. Entonces, con el álgebra es sencillo. Solo pensamos en la t para logaritmos exponenciales trigonométricas. Y para que todo funcione bien, tiene que haber un cociente. Ese es el cuento de homogéneas. Entonces, ya sabiendo que es cuando una función es homogénea, pues ahora sí nos podemos devolver y mirar nuevamente cuando una ecuación diferencial es homogénea. Bueno, entonces ecuación diferencial homogénea. Si está escrito en forma de diferenciales, es homogénea si m y n son homogéneas del mismo grado. ¿Sí? Si este es grado 2 y este es grado 2, la ecuación diferencial va a ser homogénea. ¿Sí? Si alguna de las dos no es homogénea, o en el caso que ambas las sean no tienen el mismo grado, pues la ecuación no va a ser homogénea. ¿Sí? Y si está escrito de esta forma, la dinámica es que la función f tiene que ser homogénea de grado 0. ¿Sí? Llegar a esta parte sencilla, ¿no? O sea, si usted tiene homogénea, ya sabe que m y n son homogéneas. Voy a escribir aquí una cosita ahí por encima. Ahorita lo borro. Podríamos decir que m es de grado, voy a ponerle un n, y la otra también es de grado n, ¿no? Para que la ecuación sea homogénea. Si son de grado n ambas, cuando usted de aquí haga operaciones para despejar la derivada, entonces, por ejemplo, la m pasa a restar y la n pasa a dividir y va a tener un cociente de homogéneas de grado n. Por lo tanto, ese cociente nos tiene que dar homogéneo de grado 0. Entonces, de aquí se puede deducir fácilmente esta expresión. Y viceversa. Si este es de grado 0, este señor por lo general es un cociente. No, bueno, y aquí más complicado verlo hacia acá. Pero aquí será fácil verla para acá. Bueno, simplemente estamos mirando qué necesitamos para que la ecuación sea homogénea, ¿no? Entonces, si está escrito con diferenciales, la expresión m y n homogénea del mismo grado. Si está despejado el de y x, la función f homogénea de grado 0. Entonces, coloquemos ahora sí ejemplos de ecuaciones diferenciales homogéneas.
Sí, más adelante vamos a volver a utilizar la palabra homogénea, pero para referirnos a otras cosas. Bueno, entonces, ecuaciones homogéneas. Podríamos considerar, bueno, no sé, algo sencillo. Podríamos tener 5x al cuadrado menos 2y al cuadrado, ¿sí? Grado 2, resta grado 2 de x menos. Entonces ahora necesitamos también grado 2. Podría ser, no sé, x por y. Listo. Esta es homogénea. Entonces, ya sabiendo la parte homogénea no es así, claro, es homogénea. 2, 2, resta 2. Producto 2. Son homogéneas y ambas tienen el mismo grado. La ecuación diferencial es homogénea. ¿Sí? Ahora, si usted mira esa ecuación diferencial, esa es homogénea, pero no es de variables separables, ¿no? El de y no tiene problemas. Está x por y. El problema está en el de x, en lo que multiplica el de x. Hay una resta de las variables y, bueno, por mucho usted podría verlo, no sé, como una diferencia de cuadrados. O sea, usted podría factorizar, pero le quedan dos factores que dependen de x y y. Entonces aquí el problema es que las variables se están restando. Entonces no es de variables separables, pero es homogénea. Y si es homogénea es transformable. O sea, miramos cómo se transforma. Bien, pongamos otro ejemplito. Podríamos tener de y de x igual a 2x menos y sobre x menos y, por ejemplo. ¿Sí? Algo sencillo. Entonces usted dice, un cociente. La de arriba es homogénea de grado 1. Abajo es homogéneo de grado 1. Cociente homogéneo de grado 0. Necesitamos que sea de grado 0. Es homogéneo. ¿Sí? Otro ejemplito. Podríamos tener, voy a valerme de la última que escribimos. Entonces x menos y simplemente le agrego algo. Más 1. Y abajo podríamos dejar el x menos y. ¿Sí? Esa ya no es homogénea. Es más, ni siquiera el numerador solito es homogéneo, ¿no? Arriba, ¿quién daña todo? ¿Quién es el nuevo que llegó a dañar la expresión? El 1. Ah, claro, porque lo otro era 2x y menos y. Cada una era de grado 1. Y llegó la constante 1, que es grado 0. Entonces, si no estuviese esa constante, sería homogénea. Es más, también la quiero bañar abajo. Para que no se sienta mal el de arriba nomás. Le voy a colocar un 2 abajo. Las constantes se están dañando todas. ¿Sí? Entonces la que tenemos no es homogénea. Sí, esa tiene truco para volverse homogénea. Entonces esta, la que tenemos abajo, no es homogénea por las constantes. Si no estuviesen esas constantes, sería homogénea. ¿Sí? Pero esta es transformable homogénea. Entonces uno hace unas sustituciones y le quita esas constantes. Y ya queda grado 1 sobre grado 1 nuevamente, grado 0 es homogénea. Entonces, mejor dicho, nos va a quedar una expresión. Cuando hagamos una sustitución, nos va a quedar algo como está arriba. Bueno, esos son ejemplos. Vamos a trabajar
una de las ecuaciones. Por ejemplo, bueno, toca decir primero cómo es la sustitución para transformar la homogénea, ¿no? Bueno, es cómo se transforma una ecuación diferencial homogénea a variables separables. Bueno, es con sustitución. ¿Sí? Podemos trabajar con dos tipos de sustitución. Los libros por lo general colocan dos letras diferentes, una para la X, una para la Y. En sí lo único que necesitamos es una letra nueva. Ya la explico, es con una nomás. Voy a escribir aquí X igual a Y. Y lo que vamos a hacer es agregarle a uno de los dos extremos una letra nueva. Voy a colocar, no sé, una U. ¿Dónde podemos colocar la U? Ah, podría ser acompañando la X. ¿Sí? Podría ser así. O podríamos colocarla acompañando la Y. En los libros dicen, bueno, para la X póngale una U. Para la Y colóquele una V. ¿Para qué trabajo con dos letras diferentes? Con una basta. Entonces, con cualquiera de esas dos sustituciones, la ecuación se vuelve homogénea y se vuelve de variables separables, que diga. ¿Sí? Vamos a mirar un poquito la primera. Bueno, eh, si usted tiene, por ejemplo, y igual a u por x, voy a cambiar aquí el orden. Puede ser que su ecuación sea la forma de y de x igual a tanto. ¿Sí? O sea, si usted necesita el de y de x, pues el de y de x sería, entonces derivamos. Y esto hay que tener en cuenta que sería un producto, ¿no? Entonces, para este producto tendríamos la derivada del primero, estamos derivando con respecto a x. La derivada de u con respecto a x, pues es el de ux, ¿no? Es derivar el primero por el segundo sin derivar. Bueno, se ve muy feo la variable después de la derivada. La voy a colocar antes. Es derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada de x con respecto a x es 1. ¿Sí? En este caso, recuerde que usted siempre va a trabajar con dos variables. En este caso, trabajaríamos con u y x, porque la y desaparece. ¿Sí? Entonces, si usted trabaja con la primera, la ecuación se transforma en algo en donde solo aparece la u y la x. Y si trabaja con la segunda, debería aparecer lo contrario. Bueno, pero en realidad todo tiene que ver con cómo está escrito la ecuación, ¿no? La derivada que acabé de hacer es pensando que usted necesita el de y de x. O sea que su ecuación es de esta forma, de y de x igual a tanto. Pero la ecuación también puede venir en forma de diferenciales. Y en diferenciales, aquí ya no tenemos dependencia. ¿Sí? Entonces, si usted trabaja de esa forma, con diferenciales, pues usted también puede derivar, ¿no? Pero entonces deriva sin dependencia. Entonces, la derivada de y. Y al otro lado hacemos la derivada del producto. Derivada del primero que sería de u. Por el segundo sin derivar. Nos quedaría x de u. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Sí? Entonces simplemente estoy colocando es cómo deberíamos hacer la derivada. Bueno, si usted necesita derivada, pues arriba está la fórmula. Si usted necesita diferenciales, pues abajo está la fórmula. Dependiendo de lo que necesite. Y eso fue trabajando con la primera, ¿no? Podríamos hacer lo mismo con la segunda. Ahora, con cualquiera de las dos nos va a servir para que se transforme a variables separables. ¿Alguna recomendación de cuál sería mejor? Bueno,
Eso depende si usted la tiene escrita como diferenciales, si la tiene escrita la ecuación con m y n, pues la idea es que si m, que es la que acompaña a la x, es una expresión más simple que n, pues trabaje con x igual a tanto. Voy a colocar aquí, bueno, vamos a hacerla para el ejemplo. Vamos a hacer una vez el ejemplo. Trabajemos este ejemplo. Ya sabemos que es homogénea, entonces no sirve. Bien, esto está escrito en forma de diferenciales. Este señor es m, este señor es n. ¿Sí? Lo primero que usted hace cuando empieza la ecuación es mirar, oiga, esa será de variables separables. Usted dice, bueno, n no tiene problemas. M se están restando las variables. A ese sí tiene problemas. No es de variables separables. ¿Sí? Es transformable por expresiones lineales, lo que vimos la clase pasada. No, porque esto no es lineal, las variables se están multiplicando. Aquí ya está potencias, no tiene nada lineal. Es homogénea. Entonces, grado 2, grado 2, grado 2, grado 2, sí, es homogénea. Bueno, se hace por homogénea. Bueno, está escrita por diferenciales. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál sustitución sería más conveniente? Podríamos identificar, por ejemplo, ¿será que trabajamos con x igual a u por y? ¿O será que trabajamos con y igual a u por x? ¿Habrá alguna diferencia? Por lo general sí hay diferencia. Con una sustitución sale más fácil que con otra. O menos complicado, digamos. Bueno, ¿alguna sugerencia para eso? Pues la dinámica es la siguiente. Sugerencia para decidirse por alguna de las dos. Entonces, si m es una expresión más simple, que n, considere vamos a considerar o vamos a tomar x igual a y. Y si pasa lo contrario, pues la que debe estar despejada es la y. ¿Sí? El problema es que hay ejercicios donde usted mira y dice, no, pues yo veo ambas igual de complicadas. Aquí se ve una expresión que está como más simple que la otra. Entre m y n, ¿cuál expresión es más simple? N simplemente es x por y. También la otra hay 5x al cuadrado. X al cuadrado ya es un producto, es x por x. Y también aparece y al cuadrado, que es y por y. Y luego se están restando. No, eso es una gotica menos simple. Sí, pero usted podría tener expresiones que usted dice, pues yo no veo la diferencia. Entonces ahí, pues, ¿qué le tocaría? Arriesgarse por una. Bueno, eso es porque está escrito con diferenciales, ¿no? Cuando está escrito con derivadas es más sencillo, porque si usted tiene de y de x, si usted tiene la ecuación de esta forma, pues ya le están diciendo quién es dependiente y quién es independiente, ¿no? Aquí y depende de x. Si y depende de x, pues usted debería trabajar con esta, en donde y está despejada. Entonces y depende de x. Y ahora también depende de u. Entonces, si su ecuación es de la forma de yx, pues trabaje con y despejada. Que y siga siendo la variable dependiente. Bueno, en teoría sigue siendo, porque ahora la va a reemplazar en la u. Y aquí el truquito entonces sería escribirla. Podemos trabajar entonces con diferenciales. Y al final decidirnos, o si queremos,
y al final decidir cómo resolverla. Vamos a trabajar con diferenciales. Aquí no hay dependencia, vamos a seguir trabajando sin dependencia. Sabemos que es homogénea. Vamos a utilizar en este caso, como n más simple, vamos a utilizar, según lo que tenemos escrito, la x. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a considerar x igual a u por y. Bueno, vamos a reemplazar. Entonces acá, pues, derivamos. Derivemos implícitamente sin dependencia. Derivada de x. Derivada del producto, derivada del primero de u. Entonces nos queda de u por y. O sea, y de u más u de y. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a reemplazar? Pues todo está dispuesto para que la variable que vamos a reemplazar sea la x, ¿no? La x es la que vamos a reemplazar. Y nos va a quedar una ecuación en términos de u y de y. Entonces, reemplazando la x y el de x, nos quedaría 5x al cuadrado. Voy a escribir aquí, estamos reemplazando. 5x al cuadrado. 5 u por y al cuadrado menos 2y al cuadrado multiplicado por el de x. Y el de x ahora se llama y de u más u de y. Menos x por y. Ah, pero el x ahora se llama u por y, ¿no? X por y. Por el de y igual a 0. Tenga en cuenta que la ecuación era homogénea de grado 2. El grado se va a ver reflejado aquí en lo siguiente que vamos a hacer. Cuando usted hace la sustitución, se va a poder eliminar una de las variables al cuadrado. Entonces, aquí es bueno hacer una simplificación. Y para hacer la simplificación toca factorizar algo. Por ejemplo, en la parte fácil, que es esto. De aquí podríamos sacar como factor común un y al cuadrado. La podemos factorizar un y al cuadrado. Ah, entonces se va a ir un y al cuadrado. Entonces busquemos el y al cuadrado en esta partecita. Aquí debe aparecer un y al cuadrado. Ah, mira, aquí está. Aquí sale un y al cuadrado, un y al cuadrado. Podemos factorizar un y al cuadrado. Entonces tenga en cuenta que usted siempre va a poder factorizar y simplificar algo. Aquí nos quedaría 5u al cuadrado menos 2y de u más u de y. ¿Sí? Entonces, eso siempre va a pasar en las homogéneas. En este caso, podemos sacar un y al cuadrado y podemos simplemente dividir todo por y al cuadrado. Ah, bueno, siempre y cuando y sea diferente de 0, ¿no? Y con eso le va a quedar más simple. Entonces, siempre que usted haga la sustitución, hay algo que eliminar, simplificar. Siempre hay algo. Y depende del grado de la ecuación. Si fuera de grado 5, debería haber salido un y a la 5. Bueno, ahora ya le queda más fácil. Tenga en cuenta que ya simplemente con el hecho de haber hecho la sustitución y saber que es homogénea, lo que tiene es una ecuación de variables separables. ¿Sí? Para variables separables, ¿qué necesitamos? Necesitamos separar los diferenciales. Ah, bueno. Entonces aquí no necesitamos decir quién depende de quién. Podemos trabajar con diferenciales. Vamos a hacer operaciones. Si usted hace aquí operaciones con cuidado, se puede ahorrar algo de tiempito. Vamos a agrupar lo que tenga de U, vamos a agrupar lo que tenga de Y. Bueno, de Y aparece aquí y aparece aquí. Quiero agrupar todo lo que tenga de Y. Lo que tiene de Y es este señor multiplicado por estos dos términos. Eso es lo que tiene de Y en la primera parte. Nos quedaría 5u al cuadrado menos 2 es multiplicado por 1. Esta es una parte de la del de Y. Y la otra parte del de Y es menos u. Menos u. ¿Sí? Ya agrupé la parte del de Y.
Y ahora falta la parte del du. Ah, pero el du solo aparece acá. Entonces el du sería este señor multiplicado por y. Entonces, si usted hace operaciones ahí con cuidadito, se puede ahorrar tiempo. Si no, pues multiplique todo y luego vuelva a reorganizar. Bueno, hay que separar, hay que pasar una al otro lado. Por ejemplo, podríamos tomar el de U y pasarlo, todo lo que tiene U. Bueno, el diferencial de U y pasarlo al lado derecho, por ejemplo. Entonces aquí, bueno, aquí podríamos sacar factor común U, podemos ir factorizando como para que sea más bonito. Mejor dicho, esto se puede operar. Sacando factor común U nos quedaría 5U al cuadrado menos 2 menos 1. Da 5U al cuadrado menos 3. Y al otro lado, pasando ese señor, le cambiamos el signo. 5U al cuadrado menos 2y por el de U. Yo no lo estoy viendo tan simple este ejercicio. Bueno, ¿será que coloqué aquí las instrucciones mal? Hay que ver al contrario, bueno, ya miramos. Porque no lo estoy viendo tan trivial. Profe, creo que al reemplazar arriba, cuando nos dijo que m menor fuera más simple, Ah, que llegamos a que n era más simple, pero reemplazó fue por x. bueno. Bueno. De todas formas sirve. Aquí hicimos fue el contrario, ¿no? Pero ahorita podríamos mirar de la otra forma y decir, sí, mire que era más simple. Ah, bueno, hagamos eso. Vamos a suponer que lo hice a propósito. Bueno, ya separé los diferenciales. Entonces, dinámica, todo lo que tenga Y a la izquierda, todo lo que tenga U a la derecha. Algo con Y. Ah, sí, hay algo con Y. Pasaría a dividir. Y lo demás es con U. Tenga en cuenta que Y, bueno, aquí no, nunca dijimos cuál es la variable dependiente, ¿no? Pero por lo general entre X y Y, le dicen, oiga, ¿cuál es la dependiente? Pues uno toma la Y. Aquí tocaría luego analizar el caso, oiga, ¿qué pasa si Y es igual a 0? Algo así. Bueno, se pudo separar, pero el proceso no estuvo ni tan trivial y las integrales que quedaron, bueno, la integral de la izquierda es fácil, pero la de la derecha es un poquito más larga, ¿no? La de la derecha se hace con sustitución trigonométrica o fracciones parciales. ¿Sí? Pero se ve como larga. ¿Sí? Ahora sí, hagamos la de la sugerencia, ¿no? N es una expresión más simple. Entonces trabajemos con y igual a ux. Digamos que eso lo hicimos para mirar que, bueno, cómo quedaba. Ya no quedó tan simple. Entonces ahora tomemos, vamos a escribir, tomemos lo que nos recomendaba, y igual a u por x. ¿Sí? Si tomamos la recomendación, nos quedaría derivada de y. Derivada del producto sería, bueno, esto nos da u de x más x de u. Y reemplazamos. Voy a volver a traer la ecuación.
Y en este caso, pues todo sugiere que reemplace a la y, ¿no? Todo está cuadrado para que la y sea la que sea reemplazada. Entonces reemplazamos la y. Y nos quedaría 5x al cuadrado menos 2 y al cuadrado, que sería ux al cuadrado de x menos x por y por el de y. ¿Sí? La ecuación es homogénea de grado 2. Debemos factorizar algo a la 2. Y en este caso sería la x. Entonces, de aquí podemos factorizar x al cuadrado. Nos quedaría 5 menos 2u al cuadrado. Y de aquí también está el x al cuadrado. Y nos quedaría u de x más x de u. ¿Sí? Dividimos por x al cuadrado. Ahora, si usted está buscando un problema del valor inicial, pues tiene que ser una función cuyo intervalo no contenga el cero. Entonces, siempre simplifique para que no se entre la vida. Y ahora sí, con cuidadito hacemos operaciones. Entonces, de x aparece aquí y aparece aquí. Podríamos operar de una vez la parte de la x. Tenemos estos dos términos que es con dx y tenemos este término que es con dx. Con dx, ¿quién está? Menos u al cuadrado. Y aquí tenemos menos 2u al cuadrado. Es decir, que en total tenemos menos 3u al cuadrado. Nos quedaría 5 menos 3u al cuadrado. Esto con dx. ¿Sí? Ya agrupamos la parte del x, del dx. Y con du nos quedaría entonces menos u por x de u. Oiga, así quedó más simple. Bueno, separamos diferenciales. Aquí queda como más sencillo pasar el de u al lado derecho para que una vez quede positivo. ¿Sí? Y con eso ya colocamos posiciones. Lo que tenga x a la izquierda, lo que tenga u a la derecha. Aquí nos quedaría dx sobre x y al otro lado nos queda u sobre 5 menos 3u al cuadrado de u. Integramos a ambos lados. Aquí la que está, podríamos decir la que está reemplazando la variable dependiente sería la u. Luego podría uno considerar el caso, oiga, ¿qué pasa cuando 5 menos 3u al cuadrado es igual a 0? ¿Será solución? ¿Sí? Sería como para analizar ese caso. Bueno, aquí la parte de la x integra el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y la otra es una sustitución simple, ¿no? Porque arriba, bueno, no está la derivada, pero está su múltiplo de la derivada, ¿no? La derivada del señor de abajo es menos 6u. Esto se hace con sustitución simple. Lo voy a colocar de una vez. Entonces, aquí nos va quedando logaritmo natural del valor absoluto de x. Voy a colocar de una vez la c. Y al otro lado nos quedaría menos un sexto del logaritmo natural del valor absoluto de 5 menos 3u al cuadrado. ¿Sí? Ahí dice sustitución simple. Lo dice una vez. No, sí, menos un sexto, negativo. Faltaría devolvernos. Ahora, ¿quién era u? U es igual a y sobre x.
Entonces nos quedaría logaritmo natural del valor absoluto de x más c es igual a menos un sexto del logaritmo natural de 5 menos 3 y al cuadrado sobre x al cuadrado. Listo. Bueno, le dejo de tarea mirar si qué pasa cuando 5 menos 3u al cuadrado es igual a 0. Profe, qué pena. Sí, señor. Profe, ¿por qué a un lado le coloca el más C y al otro no? Esa parte sí no la... Correcto. Bueno, eso lo explicamos en la clase pasada. Bueno, la clase, una clase anterior, que decíamos que cuando usted integra a cada lado, usted tiene g de y, cuando usted hace cuando está moviendo variables separables. Ah, Y listo, aquí, sí, sí, sí. señor, ¿ya? Sí, sí, ya lo entendí con eso. Bueno, Listo, bro. y ahí está la solución. ¿Sí? No se le olvide siempre el camino donde va, ¿no? O sea, a veces uno hace la sustitución, uno dice, ah, bueno, hay que probar que es homogénea. Ya se probó. O sea, ya veo que es homogénea. No es que usted tenga que estar haciendo la prueba. Dice, ay, sí, se ve que es homogénea. Voy a hacer la sustitución. Hace la sustitución y luego se le olvida para dónde iba. Y empieza a hacer operaciones y termina, no sé, hallando determinantes o matrices. Dice, ¿ahora qué hago? ¿Para dónde era que iba? Entonces, no le olvide el enfoque, ¿no? Cuando usted hace la sustitución, ¿qué le queda? Variables separables. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Separar. Bien. Ahora hagamos la transformable homogénea. Miremos ese caso. Transformable a homogénea. Bueno, transformables a homogéneas deben haber un sinfín de casos. Aquí solo nos vamos a un caso particular. Ecuación de la forma de y de x igual a un cociente entre expresiones lineares. Nosotros en las transformables a variables separables trabajamos una de estas. ¿Sí? Trabajamos el caso en donde la combinación x y son múltiplos. Si esos señores son múltiplos, esta la haríamos por transformables a variables separables. Voy a escribir aquí lo primero. ¿Sí? Esa partecita ya la trabajamos. Ahora, segundo, si C sub 1 y C sub 2, que son los términos constantes, son ceros, pues la ecuación ya sería homogénea. Toca escribir de todas formas ese caso. ¿Sí? Si no hay constantes, no hay problema, porque esto sería grado 1, cociente grado 0. Entonces ya es homogénea. Entonces no, simplemente trabajamos normal. Es homogénea. Y ya sabemos cómo se trabaja. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría por ahí? Bueno, nos quedaría que las expresiones, la combinación X y Y, esas combinaciones no fuesen paralelas y por lo menos C sub 1 o C sub 2, alguno de los dos fuese diferente de 0. Ese sería el caso que vamos a trabajar. Y a sub 1x más b sub 1y y a sub 2x más b sub 2y no son múltiplos.
Y C sub 1 es diferente de 0, o por lo menos C sub 2 sea diferente de 0. Entonces, ese es el caso que vamos a trabajar de transformable a homogéneo. Simplemente vamos a decir que la ecuación diferencial es transformable a homogéneo. Bueno, darle la sustitución, decirle, mire, utilice esto ya, es fácil. Pero aquí lo bonito es mirar de dónde sale. Bueno, tenga en cuenta, eso ya lo habíamos considerado la clase pasada, y si usted toma las presiones lineales y las iguales a 0, usted lo que tiene son rectas, ¿no? Entonces vamos a considerar esas rectas. Entonces tomo la expresión A sub 1x más B sub 1y más C sub 1 y la igual a 0. Tomamos L sub 2 como A sub 2x más B sub 2y más C sub 2 igual a 0. ¿Sí? Como la combinación X y Y no es múltiplo, eso se traduce en que las rectas no son paralelas. Entonces aquí L sub 1 paralelo a L sub 2 no lo es. Aparte de eso, C sub 1 es diferente de 0, C sub 2 es diferente de 0. ¿Sí? Si ambos son ceros, bueno, ¿qué pasa cuando uno es diferente de 0? Pues tiene una recta que no pasa por el origen. Cuando la constante es 0, la recta pasa por el origen. ¿Sí? Voy a hacer aquí el dibujo suponiendo que ambas son diferentes de 0 para el dibujo. Bueno, cuando las rectas no son paralelas, ¿qué va a pasar entre ellas? Se van a cortar en algún Se van punto. a cortar. Muy bien. Bueno, voy a pintar aquí una recta. Esta podría ser L sub 1. Y ahora pintemos L sub 2, que tampoco va a ser paralela. ¿Sí? Si las constantes no es 0, pues no va a pasar por el origen. Bueno, la podríamos pintar. No sea así. ¿Por qué no? Bueno, cómo solucionamos el problema? Pues quitando las constantes C sub 1 y C sub 2. Quitar las constantes quiere decir que las rectas pasen por el origen. ¿Cómo hacemos para que pasen por el origen? Pues fácil. Cambie el sistema de referencia. No trabaje con X y Y porque es que en X y Y no pasan por el origen. Móntese un nuevo sistema de referencia. Y eso lo va a hacer con la intersección. Entonces, con el punto de intersección, aquí va a colocar un nuevo sistema de referencia. Lo podríamos bautizar con el nombre de U y V. Y entonces, en el plano U y V, las rectas sí pasan por el origen. ¿Qué quiere decir? Que las constantes valen 0. Entonces, para hacer esta sustitución, usted necesita encontrar el punto de corte. Digamos que el punto de corte, la componente X la voy a llamar M y la componente Y la voy a llamar N. ¿Sí? ¿Y usted cómo cambia de sistema de referencia? Pues podríamos considerar, por ejemplo, ¿quién es U? U va a ser X menos M. ¿Y quién es V? Y menos N. No se la puede aprender al revés, ¿no? Porque al final luego se tiene que volver. Entonces necesita X y necesita Y. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Y? U más M. ¿Quién es Y? V más N. ¿Sí? Claro que al principio usted necesita reemplazar. Ah, no, sí, así queda apenas. Necesita reemplazar la X, necesita reemplazar la Y. Me queda mejor escribirla de la última forma. Bueno, entonces va a ser una doble sustitución. ¿Sí? Aparte de eso, necesita también los diferenciales. De la primera, pues el de X va a ser igual al de U. Y en la segunda, pues el de Y va a ser igual al de B. Entonces, bueno, eso está fácil. Bueno,
La idea es que cuando usted reemplace, ¿qué debería pasar? Pues las constantes valen 0, porque en el nuevo sistema las rectas sí pasan por el origen. ¿Sí? Y aquí no le voy a escribir tanto. Entonces, vamos a tener lo siguiente. De y de x era a su 1x más b su 1y más c su 1 sobre a su 2x más b su 2y más c su 2. ¿Qué vamos a hacer? Escribir todo en términos de u y v. La y prácticamente se reemplaza por, la y va con el v y la x va con el u. Entonces lo único que voy a hacer es donde está la y, coloco la v. Donde está la x, coloco la u. ¿Sí? Usted podría hacer la sustitución completa. Yo me voy a saltar ese paso. Donde está la x, coloco u. Donde está la y, coloco v. ¿Qué pasa con el C sub 1? Bueno, si uno hiciera todas las operaciones, ese señor se tiene que ir. Y lo mismo abajo. Donde está la X, coloco la U. Donde está la Y, coloco la V. ¿Qué pasa con el C sub 2? Pues nosotros hicimos la sustitución para garantizar que las constantes se iban. ¿Sí? Aunque a veces es bueno hacer todo el proceso, ¿no? En un ejercicio ya con valores. Para verificar que efectivamente de pronto le encontró bien el punto de intersección de las rectas, ¿no? A veces es bueno hacer todo el proceso. Con eso uno verifica que va bien. Bueno, y en teoría, pues ya nos quedó esta forma. ¿Qué tenemos aquí? Grado 1, grado 1. Ah, esta ya es homogénea. Y en esta homogénea nos dicen que V depende de U. Entonces, ¿cuál sería la sustitución? Ahora las variables son V y U, ¿no? Alguna de las dos, toca agregarle una variable más. ¿A cuál? Pues en este caso sería a la U. Para que nos quede V de forma dependiente. Esta sería la sustitución en este caso. Y cuando haga esa sustitución, ¿a qué va a llegar? Va a llegar a variables separables. Esa sería la dinámica. ¿Sí? Empecemos el ejercicio. Yo creo que ustedes lo terminan. Vamos a este ejemplo que teníamos por acá. ¿Sí? Aquí sí pueden salir integrales. Bueno, ¿qué se puede encontrar uno en la parte de integrales? Puede ser una integral que se haga por sustitución trigonométrica, completando cuadrados, o sustitución trigonométrica simple, o si uno está muy de buenas, una sustitución simple. Bueno, entonces si usted pone a analizar, bueno, tenemos cocientes, presiones lineales, hay constantes. Si usted analiza ahora la parte XY, la parte XY, este señor no es múltiplo con este señor. O sea que esta ecuación no es transformable de variables separables de forma directa, como lo vimos en la clase pasada. Pero sí, entonces va a ser transformable a variables separables, pero transformando la primera homogéneas. Hay que eliminar ese 1 y ese 2. Les toca buscar primero para la sustitución la intersección de las dos rectas. 2x menos y más 1 igual a 0. X menos y más 2 igual a 0. Bueno, ahora voy a hacer con calculadora. 9,5 sistemas de 2 por 2. Primera ecuación, 2 menos 1 menos 1. Segunda, 1 menos 1 menos 2. Bueno, entonces con la calculadora me acaba de decir que x vale 1 y que y vale 3. La calculadora sabe mucho. Ya encontré el corte. Y con ese corte podemos hacer la sustitución. ¿Cómo habíamos quedado? La x es la nueva variable más, más la coordenada. Entonces x es u más 1.
Y y es igual a v más 3. ¿Sí? Ahí es bueno a veces hacer todo el proceso. Bueno, y aquí du menos de x es igual al du y de y es igual al de b. Entonces la ecuación se transforma de v sobre du es igual. Yo siempre me salto ese pedacito, pero es bueno hacer el proceso completo para verificar que efectivamente vamos bien. Hagámoslo un momentico completo. Tampoco es que lleve mucho tiempo. Esto sería u más 1 menos b. Y abajo entonces nos quedaría u más 1 menos v más 3. Arriba nos va quedando 2u menos v. Números quedaría. Arriba me faltó colocar el más 1. Nos quedaría 2 menos 3 y 1. Sí, efectivamente 0. Y abajo nos quedaría u menos v. Y entre números 1, 2 y menos 3. Sí, efectivamente 0. Entonces vamos bien. Entonces yo por lo general me salto ese paso, ¿no? Simplemente digo, donde está la X coloco U, donde está la Y coloco el V. Y quito esos señores. Pero es bueno hacer la verificación, ¿no? Y quita que haya quedado mal esta partecita. Bueno, ya tenemos una homogénea. Entonces, ya siendo homogénea, pues hacemos ahora la sustitución para llevarla a variables separables. No olviden dónde vamos, ¿no? Vamos en ecuación diferencial homogénea. Y ahora la vamos a transformar a variables separables. Entonces, bueno, sustitución. En este caso, v es u multiplicado por alguien. Vámonos una z. Y necesitamos la derivada de v con respecto a u. Vamos a derivar con respecto a u. Entonces aquí nos quedaría derivada de v con respecto a u es igual. Y hacemos la derivada del producto. Derivada del primero. Derivada de u con respecto a u. Eso es 1. Por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Que sería la derivada de z con respecto a u. Listo. Reemplazamos. Reemplazando nos quedarían dv de u, z más u de z de u es igual a, y en este caso vamos a reemplazar la v, ¿no? 2u menos v sobre u menos v. Tenga en cuenta que hay algo que se va a simplificar. En este caso, ¿en dónde está lo que se simplifica? En el cociente. ¿Sí? La ecuación es homogénea de grado, arriba es grado 1, abajo grado 1. Quiere decir que arriba usted puede factorizar algo a la 1, así el u, y abajo también. No se lo olvide simplificar primero para que le quede más sencillo. Listo. Ahora vamos a separar. Aquí nos quedó derivada este señor. Ah, por aquí hay alguien suelto, volando. Pues pasémoslo al otro lado y ahí sí luego podemos separar los diferenciales. ¿Sí? Siempre va a pasar lo mismo aquí. Va a quedar alguien suelto y usted lo va a pasar al otro lado. ¿Sí? Ahí sí podría separar los diferenciales, pero bueno, esto va a quedar multiplicado por el de u. Y a fin de cuentas, todo este señor depende de z. Hay que pasarlo al otro lado. Pero para poder pasarlo, usted necesita un numerador, un denominador, para decir lo que está arriba pasa a dividir, lo que está abajo pasa a multiplicar. Entonces aquí es bueno, pues hacer la resta, bueno, la operación que hay aquí que es una resta. Hagamos esa operación. A multiplicar 1 menos z por menos z, eso nos da menos z más z al cuadrado. Sobre 1 menos z. Bueno,
Arriba podríamos hacer operaciones. Entonces nos va quedando. Voy a agrupar todo de mayor a menor. Bueno, ordenar. Z al cuadrado menos 2z más 2. Ya tenemos un numerador, ya tenemos un denominador. ¿Sí? Ya podemos operar bien. Entonces, ahora sí, vamos a separar. Entonces, de U pasa al lado derecho. Quiere decir que todo lo que tenga U se va a la derecha. En este caso, sería una vez acompañado con el U, que está multiplicando, pasaría a dividir. Y al otro lado quedaría la parte de Z, que sería 1 menos Z sobre Z al cuadrado menos 2Z más 2. Aquí, no, sí, así está bien. Listo, ya separaron. Integramos, integramos. La del lado derecho, siempre va a haber una que queda más fácil acá. Esto es logaritmo natural del valor absoluto de U, más C. Y la otra, en este caso se podría, bueno, usted podría buscarle raíces a ese señor para ver si se puede, estoy pensando de pronto en factorizarlo. Vamos a buscarle las raíces a ese polinomio de grado 2. 1, menos 2 y 2. Tiene raíces complejas. O sea que este señor es una expresión cuadrática irreducible. ¿Qué quiere? Bueno, ¿qué podemos concluir con eso? Podemos concluir que si usted hace este ejercicio por fracciones parciales no va a llegar a ningún lado. Aunque este está fácil, ¿no? Porque arriba está un múltiplo de la derivada. Esta es sustitución simple. Estamos de buenas. ¿Sí? Aquí hacemos, bueno, ya gastamos muchas letras. W. Y su derivada es 2z menos 2. Y podríamos factorizar el 2 con todo y signo. O sea, con un menos. Y nos va a quedar entonces 1 menos z. Ay, me falta escribir el de z. De z. Y arriba tenemos 1 menos z de z. ¿Sí? Es sustitución simple. Bueno, aparte de terminarlo ya lo dejo a ustedes. ¿Sí? Tengan en cuenta que aquí queda por ahí algunas cosas para analizar, ¿no? Nosotros hicimos algunas divisiones. Hay que mirar qué se analiza. Aquí me dicen añada menos un medio, y arriba factoriza menos 1. Bueno, factorizar menos 1 para que se vea el diferencial. Así. Están hablando de la sustitución simple. Bueno, ahí simplemente entonces nos quedaría el logaritmo. Quedaría menos un medio del logaritmo de z al cuadrado menos 2z más 2. Y listo. Y se devuelve una de las variables originales que eran x y y, ¿no? Con mucho cuidadito. Luego determine dónde se hizo división de variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? A ver, aquí está un proceso, aquí todavía faltaría analizar muchas cosas. ¿Sí? Aquí la variable dependiente era la y, ¿no? Se hizo la sustitución. Por aquí nosotros no le estamos agregando restricciones. Esto ya estaba. Ahora está escrito con otras letras. Esto ya estaba ahí. Cuando, bueno, aquí se hizo otra sustitución. Y ahora sí, cuando usted separó aquí las variables, ahora sí lo que se hizo fue este señor, pasarlo a dividir. Esta es la restricción que le estamos agregando. Pero este señor tiene raíces complejas. Entonces no hay nada que analizar en ese caso. No, quedó más fácil, porque no hay nada que analizar.
simplemente terminarla. La dejo a ustedes. Bueno, muchachos, con eso terminamos la primera parte, que son las de variables separables y sus transformables. Para la siguiente clase que vamos a trabajar, exactas. ¿Sí? Y algo que vamos a ver es que variables separables es exactas.